Carlos Montauto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Manuel. Yo que la ciudad de romería en la Semana Santa sevillana. Joder, pues estás equivocado más de 1000 kilómetros. Ya me parecía a mí que tú mucho de desfilar con capirotes en la cabeza no tenías. No, no me va No esa te va. mochila. Las Sí, torrijas, sí, las torrijas tampoco te van. las torrijas sí, pero no hace falta ir a la Semana Santa para comer torrijas. En mi Pero tú ya casa, sabes que en mi casa hacen... alucinantemente pasan los años, pasan las décadas y la Semana Santa sigue siendo un ceremonial extendido por toda la piel de toro. No hace falta irse a Sevilla. A cualquier parte a la que mires hay celebraciones de Semana Santa, pero bueno, hoy no vamos a hablar de Semana Santa, que está la cosita que se nos ha quedado muy arreglada. que ya hemos hablado. Vamos, vamos allá. A ver, eh, tú me propones unos temas que no dejan de ser interesantes. Muchas gracias, oiga. Europa, de los tambores de guerra a la economía de guerra. Pues dale, porque de los tambores de guerra ya hemos estado oyendo, hablando, incluso aquí, pero en muchos sitios ya no sé si nos están preparando para, para que no nos venga de sorpresa, pero desde luego ha habido ya comentarios, alusiones, tertulias, editoriales, etc, etc. ¿Y de la economía de guerra qué? De la economía de guerra, ¿qué? Pues de la economía de guerra se estuvo hablando a largo y tendido antes, durante y después del pasado encuentro del Consejo de Europa. Se celebra cada 3 meses, reúne a los 27 presidentes de gobierno o en su caso jefes de Estado de los 27 Estados miembros, y se celebró el pasado jueves y el pasado viernes en Bruselas, y se celebró con unas declaraciones muy altisonantes del presidente del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, el político belga Charles Michel, que lleva ahí en el cargo desde 2019, por la cual se instaba a los Estados miembros de la Unión Europea, incluido por supuesto España, a pasar de una economía normal a la llamada economía de guerra, en preparación no tanto ya de que al final hubiera tropas europeas combatiendo frente a frente contra las tropas rusas en el escenario, en el teatro de operaciones, que dicen los militares, sino no solamente no descontando la posibilidad de que sí pudiera haber tropas que si no estuvieran directamente en el terreno, sí estuvieran actuando conjuntamente con las tropas ucranianas, aunque fuera desde la retaguardia, pero sobre todo reafirmando la idea de que la consolidación de un marco de defensa europeo definitivamente independiente de la protección norteamericana y por tanto del paraguas de la OTAN es más necesaria que nunca, y a su vez el convencimiento de que Europa más tarde o más temprano se va a tener que enfrentar, y si es necesario por la vía de la disuasión militar, a la eventual expansión del oso ruso, que es un doctrinario que ya se ha comprado por distintos países de la Unión Europea, particularmente las repúblicas bálticas y Finlandia, que ha movilizado pues, a su sociedad civil en una suerte de vuelta a la leva militar del servicio militar obligatorio, son lo que ellos le llaman servicio civil, pero que supone una movilización masiva de personas entre 18 y 60 años, tanto hombres como mujeres en aquel país del norte, ¿no? Esto que hasta ahora nos pillaba un poco de lejos, y que cuando Margarita Robles, ministra de Defensa de la Asociación de España, fue preguntada por la posibilidad de que se reinstaurara el servicio militar obligatorio de nuevo en España, lo descartó de plano, pero bueno, ya sabemos el valor que tienen las promesas de los políticos y las afirmaciones de los políticos, que hoy dicen una cosa y dentro de 3 meses dicen la contraria. Es algo que está definitivamente encima de la mesa. Tan encima de la mesa está, Manolo, que en este super Consejo de Ministros, en el Consejo Europeo del pasado jueves y del pasado viernes, encima de la mesa estaban dos cuestiones que son muy relevantes de cara a
pasar a una economía de guerra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es una economía de guerra. ¿Qué implicaciones tiene una economía de guerra? A ver. Vamos a ver. Una economía de guerra es aquella en la que un Estado decide supeditar los esfuerzos productivos de su industria a los intereses militares. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace de varias maneras. La primera de ellas es bonificando fiscalmente a aquella producción industrial, tanto pública como privada, que tenga aplicaciones militares. Esto significa que dejas de recaudar impuestos, mientras que, si lo ves necesario, aumentan los impuestos al resto de la sociedad civil para cubrir aquellos que has dejado de recaudar. Aparte del negocio multimillonario que supone desde el punto de vista armamentístico, supone también una desnivelación de los equilibrios entre sociedad civil y esfuerzo o gasto militar en cualquier país. No es necesario que estés en guerra, y ahora pondré unos cuantos ejemplos para que se entienda mejor lo que digo que implica una economía de guerra. No digo, como digo, no es necesario estar en guerra, puedes prepararte para la guerra. El caso más evidente es el caso de Israel. Israel vive en una economía de guerra permanente porque viven en la psicosis de guerra, estén o no estén en conflicto bélico declarado, como es el caso actualmente de Gaza. Israel, antes de lo que sucedió en la frontera con Gaza, del ataque de Hamas, ya estaba destinando en el entorno de casi un 5%, bueno, un 4 y algo a I+D, o al revés, un 5,4 o un 5,6 en I+D, en I+D militar, es decir, I+D es investigación y desarrollo, pero de cara a desarrollar aplicaciones militares. De hecho, le llaman el Silicon Valley a Israel, el Silicon Valley del cercano Oriente, y un 4,4, un 4,5 en defensa, que gasto puro y duro en defensa. Esto, gasto directo. Luego está el gasto indirecto. Es decir, todas aquellas industrias que trabajan para proveer de determinados elementos a otras que sí que de forma directa fabrican o tienen contratos con el Ministerio de Defensa de ese país. Estamos hablando de que Israel, con una economía claramente de guerra, dedica del entorno de un 10% de su Producto Interior Bruto anualmente a la guerra. Para que tengas una idea, ahora mismo España ha pasado al 1,25 de un 0,8 que tenía antes de la guerra de Ucrania en gasto militar. Ya sabemos que el gasto militar no incluye solamente, como he dicho, como acabo de explicar en el caso de Israel, un gasto directo. Para que tengas una idea, si antes he hablado del entorno de un 10% en el caso de Israel, Estados Unidos, que es el país que triplica a todos los que le siguen después, que son China, Rusia, Francia, etcétera, etcétera, en gasto militar, destina entre gasto militar y I+D un 8 y pico %. Es decir, estamos hablando de sociedades que han hecho una apuesta industrial, una apuesta política por la guerra, por la maquinaria militar. Claro, si lo comparas con España, que no es que sea el último del pelotón, pero tampoco es de los más adelantados, que está destinando un 1,25, y luego si te pones a escarbar en distintas partidas que no forman parte del Ministerio de Defensa, pero que sí tienen que ver con I+D, pues puede acabar yéndose como muchos otros al 3 y algo % sumando ambas dos partidas, la del gasto de defensa puro y duro y la de investigación y desarrollo. Vemos que un vuelco ya en los términos de belicismo exagerado, el gasto militar se ha desbocado y está insostenible en la última década. Los 5 primeros países que gastan pasta a tubos, pues fíjate, en el 2023 el gasto militar mundial ascendió a 2,2 billones de dólares. 2,2 billones con B de dólares. Estados Unidos era el país que tenía mayor presupuesto militar, con 876.900 millones. Le sigue China, con 292.000. Fíjate la diferencia, Manolo.
Rusia con 86.400, en 2023 ya en estado de guerra con Ucrania, y después India y Arabia Saudí. Son los países que más dinero gastan en industria militar de todo tipo. Luego, muy por detrás, ya va Gran Bretaña, Alemania, Francia, Corea del Sur y Japón. España está, como digo, bastante por detrás de estos países. Pero el desequilibrio que produce pasar de un estado de equilibrio, aunque sea un equilibrio precario, la economía de un país entre, por ejemplo, el gasto social y el gasto militar en una economía de guerra, es un desequilibrio del que los países tardan a veces décadas en recuperarse, en recuperar esos desequilibrios en su Producto Interior Bruto una vez se termina la situación de conflicto o de alarma, ¿no? Japón es el único país que, lejos de haber incrementado sustancialmente su presupuesto militar, lo ha encogido, es decir, lo ha reducido, no por una cuestión pacifista, sino por una cuestión de insostenibilidad económica en este momento, ¿no? Esto pasa mucho, es decir, uno se supedita a que otro le proteja, yo pago la seguridad, pero de forma indirecta, ¿cómo? Pues aceptando servidumbres en materia de comercio internacional, que en un caso de mayor soberanía, independencia energética y militar, pues no aguantaría, ¿no? Y esta es la situación en la que estamos ahora, y me parece que no es una situación baladí, porque es una situación que cuando nos hablan de Europa es como que, bueno, en Europa siempre andan hablando y luego no hacen nada y tal, pero ojito, 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 porque los debates que ha habido este fin de semana, a finales de la semana pasada en Bruselas, han sido de muchísimo calado. En particular porque se estaba hablando ya de la posibilidad de emitir bonos por parte del Banco Central Europeo, bonos conjuntos de endeudamiento, para reforzar la industria de defensa en bloque hasta un importe gigantesco de 100.000 millones de euros, algo que de momento no goza de buena prensa, básicamente porque, y no se ha aprobado ahora, pese a las apelaciones a la emisión conjunta de bonos de deuda de 100.000 millones, que a fin de cuentas tienen que salir de algún lado, porque luego hay que devolverlo con los intereses. Y no goza de buena prensa, curiosamente, entre los países que se llaman, o a los que llaman los 5 frugales, que son Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia, que ya se opusieron, fueron los que más problemas pusieron a la aprobación del paquete de recuperación post-pandemia, los famosos fondos Next Generation, por un importe de 800.000 millones de euros, porque no era la primera vez que se hacía, de hecho, la suscripción de una deuda conjunta y solidaria entre todos los países, con independencia de que luego el dinero fuera a ir más a unos que a otros. Y resulta que se sabe ya que el impacto de los intereses que está suponiendo para la Unión Europea esa emisión de deuda conjunta de 800.000 millones de los fondos Next Generation es algo que, evidentemente, en tiempos de crisis económica, castiga más a los países más ricos, como los 5 frugales, que a otros países que son, en todo caso, los beneficiarios netos de esas ayudas, como puede ser España, Italia, Portugal, etcétera, etcétera. Por ese motivo, los ricos son los ricos los que están bloqueando, no por una cuestión de un pacifismo mejor o peor entendido, sino por una cuestión estrictamente económica, la emisión de esa deuda pública que, como digo, luego hay que pagar, y como digo, con el precedente de los fondos Next Generation, está costando más dinero en intereses del que al principio tenían previsto pagar. Dicho esto, sin embargo, aunque parezca alejarse un poco la cuestión de los bonos, la emisión de deuda conjunta a través de bonos de la Unión Europea en el mercado de capitales, que luego puede comprar, pues como ocurre cuando un Estado concreto, por ejemplo España, necesita financiar unos determinados programas, y para ello acude al mercado internacional de capitales y emite pues unas letras del Tesoro, unos bonos del Estado con una rentabilidad X a un periodo de tiempo X, etcétera, etcétera. Es decir, el gran mercado del capitalismo internacional. Bueno, pues a ese es al que
se pretendía acudir por un buen número de países con Charles Michel a la cabeza, también con los griegos, por ejemplo, que son firmes defensores de esta fórmula. También Emmanuel Macron en un primer momento estaba por la labor de ir adelante con el tema de los 100.000 millones de euros de endeudamiento adicional solo para sufragar la supuesta autosuficiencia militar europea, pero en realidad y en definitiva para seguir proveyendo de armas hasta el final y además generar un escenario por el cual Europa tenga una capacidad militar que presuntamente pudiera disuadir a Putin de poder continuar su avance más allá por Europa, más allá de lo que suceda en Ucrania. Bueno, pues si bien esta fórmula finalmente no ha salido aprobada, no se ha acordado en el Consejo Europeo de este mes de marzo, se ha pospuesto la decisión al mes de junio, que es la siguiente vez en la que se reúne el Consejo Europeo. Porque mientras tanto hay una fórmula alternativa que se ha propuesto sobre todo por Francia y Alemania, y ya sabemos que cuando Francia y Alemania se empeñan en que la Unión Europea salga adelante alguna cosa, acaba saliendo, y que consiste en utilizar el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, que ¿te acuerdas, Manolo, quién es la presidenta actual del BEI? Del Banco Europeo de Inversiones. La señora es vicepresidenta del gobierno español, Calviño, ¿no? Nadia Calviño, sí, señorito de usted. Muy bien. Tengo usted un pin de regalo por acordarse. Pues, de premio. Bueno, pues la señora Nadia Calviño de pronto se ha encontrado con que han convertido su plácido y desahogado puesto de presidenta del Banco Europeo de Inversiones en un polvorín, porque ahora, al ver que la experiencia con la emisión conjunta de deuda ha sido negativa, además de que sí se ha aprobado ya acceder al mercado internacional de armas para realizar compras conjuntas y autorizar además a que haya países como Chequia, por ejemplo, que por su cuenta y unilateralmente en tratados bilaterales con Ucrania le está sirviendo de aquí a junio una cantidad estratosférica de proyectiles para poder utilizar en la guerra contra Rusia. Además de aprobar estas cosas, lo que se está proponiendo son 300.000 proyectiles que se enviarán solamente por cuenta de la República Checa a las líneas del frente en la guerra de Ucrania contra Rusia. De aquí a junio. Bueno, pues además de eso, hay hasta 20 países que podrían sumarse a esta iniciativa de mandar unilateralmente armamento militar comprado en distintas opciones, pero además de eso está la compra conjunta en los mercados internacionales de armas, y además de eso está la cuestión, para mí más peliaguda, de reformar el Banco Europeo de Inversiones, tal y como proponen Alemania y Francia, para eliminarle los actuales límites que tiene respecto a aquello en lo cual el Banco Europeo de Inversiones puede gastarse la pasta de los fondos europeos de todo tipo e incluso autorizar endeudamientos sin necesidad de que los tengan que autorizar cada uno de los 27 Estados miembros, de manera que en definitiva, ahora mismo Nadia Calviño, junto con la presidenta del Banco Central Europeo, son quienes tienen la maquinita para hacer euros. Y sobre todo para gastarlos. ¿En qué se gastan los euros? Bueno, que se utilice el Banco Europeo de Inversiones para permitirle financiar inversiones en equipos e infraestructuras militares es el chollo del siglo para la industria militar europea. Porque si eso no es escorar las economías europeas hacia una economía de guerra, pues que venga Dios y lo vea. Porque ¿qué significa esto? De permitir al Banco Europeo de Inversiones financiar inversiones en equipos e infraestructuras militares. Porque fíjate, Manolo, que lo que se está hablando ya, independientemente de lo que más miedo nos da, que es que se reinstaure el servicio militar obligatorio, lo que más miedo nos da, que es que pueda haber tropas, soldados nuestros muriendo en el campo de batalla de una guerra que no entendemos contra Rusia.
Lo más importante, más allá de eso, es que ya no se está hablando, Europa ya no está hablando estrictamente como hasta ahora, de sanciones económicas a Rusia o de armar hasta los dientes dentro de lo posible a Ucrania, que también, sino de literalmente construir un escenario no solo armamentístico, sino defensivo, completamente nuevo y casi de la nada, no de la nada exactamente, porque hasta ahora es verdad que había ejércitos que individualmente a través de la OTAN tenían un cierto grado de integración, pero sí con un marco de autonomía propio al margen de la OTAN, que suponga un auténtico escudo defensivo europeo, lo cual, teniendo en cuenta la nula capacidad que ha tenido la Unión Europea para, salvo en el caso de la pandemia, con los resultados que estamos viendo ahora, bueno, lo hicimos una vez y no lo volveremos a hacer nunca más, lo de endeudarnos conjuntamente, en los famosos Next Generation que he mencionado antes, salvo en ese caso, jamás ha estado capacitada para ponerse de acuerdo prácticamente en nada. Entonces, que se pretenda conducirnos a través del Banco Europeo de Inversiones a un escenario de generar un andamiaje militar nuevo, supranacional, más allá de los ejércitos propios, con una estructura de mandos integrada, con una capacidad de disuasión que pueda, como mínimo, hacérselo pensar dos veces a la Rusia de Putin, si hace un avance estratégico, sobre todo hacia los Bálticos y hacia Finlandia, que es donde todos los escenarios apuntan que de producirse un movimiento de ese tipo de carácter militar por parte de la Rusia de Putin, es por donde se produciría inicialmente. Pues bien, cuando estamos hablando ya de esto, estamos hablando de entrar directamente en una economía de guerra, es decir, supeditar a un escenario de guerra más o menos inmediato, de confrontación directa con Rusia, con lo que eso significa. Porque ahí ya no estaríamos hablando de una guerra de delegación o por delegación, una guerra proxy, como se dice en inglés, ¿no? Como hasta ahora, que es lo que hemos estado viendo, ponga usted Ucrania a los muertos, que ya le pongo yo las balas, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo Europa y Estados Unidos y el Reino Unido hasta ahora, sino que estaríamos hablando de bueno, pues otras cuestiones que tienen mucho más que ver con la supeditación de la evolución, tanto en I+D como en todo el sector industrial europeo, de nuestra capacidad de producción hacia un estado de guerra o un estallido bélico real. Claro, eso, pues, ¿a quién le beneficia? Bueno, a nadie escapa que cuando hablamos del mercado internacional de armas, más allá de que un grupo terrorista pueda proveerse de unos determinados misiles, incluso de una bomba nuclear, cualquier cosa de este tipo, una ojiva, cosas de estas en los turbios mercados de Oriente Medio, los grandes productores de armas en este mundo son Estados Unidos. Es que es Estados Unidos. Y el Reino Unido, los principales propulsores de los conflictos bélicos en todo el mundo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Luego, que esta gente nos lleve a este escenario, me refiero, los grandes mandamases europeos, nos lleven a este escenario en donde poco a poco se nos va acercando a un escenario real de pánico en cuanto a la posibilidad cierta y si no inminente, tampoco tan lejana en el tiempo, digamos a un medio plazo, de un conflicto real y directo contra Rusia, es un escenario verdaderamente para levantar ya todas las alarmas, que no hace falta esperar. Si tenemos que levantar la voz cuando entremos en combate, cuando tropas europeas entren en combate, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, porque ya se han generado toda una serie de dinámicas, toda una serie de vicios, toda una serie de normativas, toda una serie de incentivos fiscales, toda una serie de desgravaciones, toda una serie de negocios multimillonarios, encima con la opacidad que caracterizan todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad,
que, bueno, lo de la Europa fortaleza, de la que tantas veces nos hemos quejado por lo inhumano y lo injusto que es, se va a quedar corto en comparación con esto. Tal y como ocurre, de hecho, en Estados Unidos, donde hay una Agencia Nacional de Seguridad que es totalmente opaca, que solo rinde cuentas ante el presidente, que ni siquiera rinde cuentas ante la Cámara del Congreso y el Senado, y que hace y deshace a la hora de planificar e intervenir militarmente en cualquier parte del mundo, al margen de lo que pueda participar la CIA y otras agencias gubernamentales. Si ese es el modelo al que vamos, si el modelo al que va Europa es al acostumbrar y al reorientar sus recursos a un escenario de conflicto bélico directo, pues mire usted, apaga y vámonos. Y eso no está tan lejos. Es decir, es que ya lo han hablado oficialmente. No son declaraciones más o menos altisonantes de un político o de otro. Ya lo han estado hablando este pasado jueves y este pasado viernes en el Consejo Europeo y lo van a seguir hablando todavía más a fondo en el de junio. Por lo tanto, pasar a una economía de guerra se calcula, Manolo, que cuando un país pasa de una economía de paz a una economía de guerra, hay una alteración, es decir, una dedicación, una afectación de su producción económica total del entorno de un 30-40%. Un 30-40% es una salvajada. ¿Eso significa en lo micro qué? Pues eso significa en lo micro que ese dinero ¿de dónde sale? Pues sale de donde vas, de donde sale siempre. De incrementar los impuestos si es necesario, generar mano de obra para unos sectores destruyendo la de otros, disminuir las condiciones de seguridad y de las condiciones laborales, porque en aras a cuestiones de Estado que son intocables y que, por tanto, actúan con total impunidad. Eso significa deducirlo del gasto social, porque claro, si quitas de un lado, si pones en un lado, tienes que quitarlo de otro. Eso es lo que significa. ¿Quieres que siga con el micro? Porque puedo seguir, ¿eh? No, ahora te preguntaría, ¿tú ves a muchachos, muchachas españoles, así en general, pegando tiros por cualquier país europeo, en los países bálticos o en Finlandia o en la propia Ucrania? ¿Ves eso? Hombre, claro que lo veo. Pero vamos, pero no solamente españoles. ¿Ves por tropas de infantería en primera línea de fuego? Hombre, pues en primera línea de fuego no lo sé. Evidentemente, los escenarios, escucha, Manolo, los escenarios cada día más, en los escenarios de guerra cada día más, se proyectan de forma tecnologizada, es decir, estamos hablando de drones, estamos hablando de ataques selectivos, estamos hablando de tropas de asalto para intervención rápida, estamos hablando más de esto que no, es decir, mientras sigan quedando cuerpos ucranianos que poner en la trinchera, se seguirán utilizando cuerpos ucranianos. Por eso es una guerra por delegación, una guerra proxy. Pero y si esto se extiende o se extendiera a las repúblicas bálticas o se extendiera a tal, pero a ver, yo quiero decirte, Manolo, yo jamás creí que vería en pleno 2024 a gente como estoy viendo estos días salir en Argentina alabando, y estoy hablando de gente joven, alabando el tratamiento que se da a los presos en las cárceles de Bukele en El Salvador. Y diciendo que si son chorizos, si son asesinos, si son violadores los que están en la cárcel, como si todo el que estuviera en la cárcel fuera eso que acabo de decir, pues que si no les dan de comer, que se jodan, que se ganen la comida, que no son humanos. Y esto lo dice gente educada de 24 y 25 años. Y de la sombra Argentina, claro, es que siempre tiene que haber, ahora como está con Milei y tal. No, perdona. Es que no es Argentina. Tú preguntas aquí y si tú haces una campaña, como ocurriría, una campaña de lavada de cerebro con la gloria que se supone estar en el ejército, eso ha funcionado entre la juventud desinformada toda la santa vida. Y más cuando hay una situación de crisis económica y cuando hay un futuro que el ejército, qué casualidad. Es decir, las levas que ha hecho el ejército de Estados Unidos, ¿cómo las ha hecho? Las ha hecho justamente yendo a los centros comerciales a convencer a los jóvenes que están sin ningún futuro y sin saber qué hacer,
o más aburridos que la leche, para que se enrolaran en el ejército. Luego ya, una vez estás enrolado y has firmado, ya no te puedes salir. Es decir, que esto, a ver, repito, yo ya no me planteo un escenario de, digamos, una guerra de desgaste como la que están sufriendo en Ucrania y Rusia, de trincheras territorial o posicional en ese sentido, si Europa entrara formalmente en conflicto con Rusia. A ver, Putin se harta, claro que es una estrategia de la propaganda rusa, pero se harta de decir constantemente que Rusia está en guerra contra Occidente. No dice contra la OTAN, dice contra Occidente. Pero si Europa está comprando el discurso. Sí, sí, tenemos que armarnos porque más pronto que tarde vamos a tener que acabar entrando en guerra directa con Rusia. Sin Cuando habla embargo, de guerra directa con Rusia, perdona, cuando habla de guerra directa con Rusia, claro, yo, teniendo en cuenta la expansión de la OTAN a Finlandia y Suecia reciente, pues no estoy considerando, ni creo que los generales de la OTAN estén considerando, en caso de semejante conflicto, una cuestión, digamos, como una guerra del siglo XX, posicional, como la que se está viendo en Ucrania, sino, como he explicado antes, una guerra pues de carácter muy tecnologizado, con ataques masivos de drones constantemente, con destrucción de infraestructuras críticas de un plumazo, con armas que ni nos imaginamos, y con, en definitiva, vamos, armas de destrucción masiva, me refiero. Y fíjate que no he querido tocar el botón del pánico definitivo, el botón rojo, que es el botón nuclear, ¿no? Por tanto, tal vez no hiciera falta un reclutamiento obligatorio generalizado, pero que si los gobiernos y sus maquinarias de propaganda en Europa ponen la carne en el asador a la hora de hacer movilizaciones, tanto en el servicio civil como en el servicio militar obligatorio, por supuesto que volvemos a caer en lo mismo, en lo que se ha caído siempre, que los gobiernos utilizan sus maquinarias de propaganda para conseguir siervos que vayan a la guerra. Y los que no, pues bueno, vamos a ver, la persecución de los desertores no es nueva. No es nueva. En la Alemania de la República de Weimar se persiguió hasta debajo de las piedras a los desertores cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en fin, estamos acercándonos muy peligrosamente al borde de un abismo en el que yo no quiero ser catastrofista, quiero creer que incluso pues una victoria de Trump, si se produce, aflojara un poco el nudo corredizo en el que podemos estar. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya, pues yo que sé, oiga, mire, si tenemos que pagarle en impuestos y en transacciones de comercio internacional a Estados Unidos una pasta y no la tenemos que destinar para que nos garantice que Rusia no nos va a atacar, no va a extenderse, no va a no sé qué, y se va a estar tranquilita, y podemos desviarlo de esta locura armamentista en la que ya nos hemos metido definitivamente, que esto es el Rubicón que se ha pasado este pasado Consejo de Ministros, en donde ya la cuestión no es qué hago para ayudar a Ucrania, sino la cuestión es ya no queda otra que construir una estructura, un andamiaje colectivo europeo de tipo militar con la vista puesta a enfrentarnos nosotros, no Ucrania, nosotros directamente con Rusia. Claro, esto es un salto de gigante que, como digo, pues tendrá su segunda parte, como mínimo en este Consejo de Ministros, el Consejo Europeo siguiente del mes de junio, y que, bueno, pues pone a uno la carne de gallina, ¿no? Pero es lo que hay. Así que esos tambores de guerra, más allá de, en fin, no hace falta que cuente nada acerca de la utilización por la propaganda rusa del atentado en la sala de conciertos esta cerca de Moscú, para tratar de vincular a Ucrania. No hace falta que cuente cómo pues está cada vez más recurriendo a una dialéctica de la testosterona, por ejemplo, con Emmanuel Macron, que recuerda mucho la testosterona nacionalista del Putin montado a caballo, con el torso al descubierto, tipo elegiaco,
de lejía, que es una testosterona altísimamente peligrosa en política internacional, porque si esto es cuestión de quién orina más lejos, querido Manolo, acaba siempre en bofetadas. Entonces, bueno, uno puede pensar, hombre, la sangre no llegará al río, no llegará tan lejos, pero es que da igual. Si es que incluso aunque no llegara tan lejos, un escoramiento de la producción industrial europea hacia la iniciativa del sector militar es algo de lo que no puedes volverte atrás. Tú sabes lo que cuesta, o sea, pasar de tener un gasto militar directo, como en España, del 1,25% al 4%, ¿tú sabes lo que significa eso? Son cientos de miles de millones. Claro, pero que tienes que sacar de algún sitio. Claro. Y por tanto, solo hay dos formas de sacarlo. O me prestan el dinero o recorto de otro sitio para aplicarlo a esto. Y esto está claro. No le demos más vueltas hoy porque llevamos ya hablando de estos 36 minutos, por lo tanto le ponemos aquí música, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Y seguimos con Carlos Montouto en Es lo que hay. Y nos vamos a esta segunda parte, creo que no va a haber tercera, porque vamos a hablar de elecciones. Tranquilos, no es Euskadi, tampoco las catalanas ni las europeas. Elecciones, Senegal, lo nunca visto. ¿Por qué lo nunca visto? Si ha ganado el de la oposición, lo ha reconocido, el que estaba en el poder, le ha llamado y le ha felicitado, le ha deseado suerte, se habían aplazado las elecciones porque había un problema de listas, decían, durante un mes, pero todo normalito. Y se considera Senegal uno de los países del África occidental, pues más democráticos de la zona en relación con sus alrededores. Digamos. ¿Tú por qué dices lo nunca visto? Pues ahora te lo cuento. Porque primero de todo hay que decir por qué estamos hablando hoy de Senegal. Porque hablamos, hombre, porque elecciones presidenciales o no presidenciales ahora en África, pues mira, 54 países son, o 55, pues imagínate las que hay, y nunca hablamos de ellas. O generalmente no hablamos de ellas, salvo que haya habido un golpe de Estado o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de algo que teóricamente debería entrar en la normalidad? Pues primero de todo porque Senegal es la segunda comunidad africana más importante, más numerosa en España. Eso ya nos tendría que decir algo. Después de Marruecos, es la segunda comunidad africana más numerosa en un crecimiento exponencial constante en los últimos 10 años. Así que cuando hablamos de pateras, ya sabemos de qué estamos hablando. No todos los senegaleses vienen en patera, por supuesto, pero cuando hablamos de pateras, un muy nutrido grupo de personas que se hunden y naufragan en pateras o son rescatados en pateras, vienen de Senegal principalmente, y luego de otras procedencias africanas, en particular Mali, Sudán, bueno, en fin, de distintos lugares. Así que ya de entrada, solo por eso, debería interesarnos saber qué demonios ha pasado en Senegal. De Senegal aquí hemos hablado más veces, porque ese panorama de democracia idílica que se nos cuenta como una foto fija desde los tiempos de Leopold Senghor, fundador de la patria, que a su vez era senador en el Senado de la República Francesa, etcétera, etcétera, eso no existe desde hace muchísimo tiempo, y en particular en los 12 años en los que ha estado, bueno, 8 años, perdón, en los que ha estado de presidente, el último presidente, que ya no se podía presentar, no porque no lo haya querido, porque mira que lo intentó incluso modificar la Constitución, pero no le dejaron volverse a presentar de nuevo, el temible Macky Sall, sino que además el resultado de estas elecciones es inaudito, no lo digo yo, lo dice el diario 24 Horas de Senegal, por cosas como esta que os leo a continuación. Para un opositor, el señor que ha ganado, Bassirou, se llama de nombre, para un opositor al que se le prohibió realizar grabaciones para el informativo de campaña de la televisión nacional,
para alguien que fue despojado de su base política al ser enviado a prisión, para alguien que hizo solo una semana de campaña electoral, los resultados provisionales recogidos en la mayoría de los centros de votación de la diáspora, es decir, de los senegaleses que están fuera de Senegal, que son numerosísimos en países como España, Francia e Italia. Y a nivel nacional parecen inequívocos. Las tendencias son indiscutibles. La coalición Diomaye, que es el apellido del señor Bassirou, Diomaye presidente, provocó un maremoto en los colegios electorales más importantes. Durante el señor Bassirou Diomaye, el quinto presidente de la República Senegalesa, solo ha habido 5 hasta la fecha, es un señor que se ha presentado como recambio del presidente de su partido, el señor Ousmane Sonko. Tanto él como el señor Ousmane Sonko estaban bajo arresto domiciliario por orden de Macky Sall desde mediados del año pasado. Tanto él como el señor Ousmane Sonko sufrieron por parte de la policía en un traslado un intento de envenenamiento, además de distintos intentos de linchamiento. Al señor Ousmane Sonko se le ha dejado, que es el presidente de facto en la sombra al ganar Diomaye, se le impidió por parte del presidente saliente Macky Sall presentarse a las elecciones. Esto ha generado en el último año más de 60 muertos por violencia política y represión militar y policial en Senegal. Así que la imagen idílica de democracia africana que recordamos con los valores de la República Francesa y de Leopold Senghor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mirad, Senegal tiene más de un 60% de población menor de 25 años. Más de un 60% de población menor de 25 años. El periodo en el que ha gobernado Macky Sall, que ha convertido a Senegal en uno de los más firmes bastiones de la CEDEAO. La CEDEAO es como si fuera una especie de comunidad económica de África Occidental bajo el paraguas de Francia y del CEFA, el franco CEFA. Exactamente, el franco africano. Que controla el francés, en realidad. Eso es. Bueno, pues Senegal ha crecido del entorno de entre el 8 y el 10% en los últimos 10 años. Pero, eso no ha supuesto en ningún caso no solamente una estabilización de los jóvenes, que repito, menores de 25 años es el 60%, sino que además ha supuesto una perspectiva que ha obligado, por un lado, a una emigración masiva como nunca se había conocido en Senegal, y otra es que ese crecimiento, esas cifras macroeconómicas tan bonitas, corresponden en realidad a un capitalismo corrupto y voraz, por el cual hay una expropiación constante a través de contratos con grandes firmas internacionales para la expoliación de los propios recursos, que ha provocado incluso enfrentamientos como nunca se habían conocido, e incluso entre pueblos vecinos por la pesca de sus costas, que es el colmo de los colmos para un país que tiene, si no recuerdo mal, 17 etnias y como 80 lenguas distintas, se había vivido siempre en coexistencia pacífica. Luego, ¿qué es lo que sucede? Pues que tanto Sonko como el señor Faye, el Diomaye Faye, que es el que ha ganado, han prometido, entre otras cosas, salirse del CEFA. Y cuando uno se sale del CEFA, pues todos los que han hablado de salirse del CEFA han acabado muertos. Tomás Sankara en Burkina Faso, muerto. Gaddafi, muerto.
Y cualquiera que se haya atrevido a plantear esto, muerto. Estos dos no están muertos por los pelos. Me refiero a Sonko y al señor Faye, al nuevo presidente. No están muertos por los pelos. ¿Y qué ha hecho que de pronto hubiera un vuelco tan brutal en donde definitivamente dos tíos encarcelados, perseguidos, a los que se les prohíbe presentarse a las elecciones, al que se le libera solo una semana antes, al que no se le da ninguna posibilidad de poder hacer debates electorales ni en televisión ni en radios, ni se le permite salir ni siquiera en entrevistas en televisión, arrasen en las urnas? Pues ese descontento masivo que existía entre la juventud senegalesa y que eran perfectamente conscientes de que estaban viviendo bajo el control insoportable de una gerontocracia corrupta, lo cual supone desafiar abiertamente toda la construcción musulmana y de clases, de castas, porque allí en Senegal también hay castas, como en la India, pero de otra manera, sobre la cual se había construido la paz social asociada al neocolonialismo que dejó Francia tras la independencia que se concedió con Leopold Senghor como primer ministro. Claro, esto supone un puñetazo de desequilibrio total en la región, porque hay que recordar que otros países de la zona han entrado en una dinámica parecida de renegar de lo que habían sido las alianzas occidentales, porque otra de las cuestiones, por ejemplo, que justo cuando Senegal está a punto de comenzar la producción de petróleo y gas en alta mar, una de las primeras cuestiones que ya ha dicho, que ya ha venido diciendo en campaña el señor Diomaye Faye, es que, lo primero y principal es erradicar la corrupción y restablecer la estabilidad y priorizar la soberanía económica. ¿Qué significa la soberanía económica? Significa decir, estoy hasta las narices de que nos esquilméis nuestros recursos. Mi gente joven se está teniendo que jugar la vida en el Mediterráneo o en el Atlántico justamente porque no tiene empleo. Y no tiene empleo porque esto se lo llevan los que se lo han llevado siempre. Y eso se ha acabado. Claro, esto supone, pues lo que he dicho antes, en Mali, en Burkina Faso, en Níger, con mayor o menor demonización por parte de las agencias europeas y occidentales de noticias de los nuevos gobiernos surgidos a la vez de golpes militares en estos países, de acercamiento a Rusia o sin él. Aquí lo que se está planteando abiertamente es un escenario de levantamiento colectivo en toda la región contra el statu quo occidental imperante, que es el que ha llevado definitivamente, y por eso es lo nunca visto, a una opción tan radical como la de Ousmane Sonko a través de su delfín, entre comillas, al único que dejaban presentarse, el señor Faye, a la presidencia de Senegal. Y por eso es que es tan interesante lo que está pasando allí y es tan interesante el resultado de estas elecciones y es tan importante y debemos tener tan en cuenta porque afecta a España directamente tanto en cuanto a los senegaleses que tenemos aquí, que son muchísimos, y cuál es su situación. Situaciones como la de altos mantas, situaciones de racismo, situaciones de todo tipo, como a todo lo que nos quejamos del mundo del problema de los flujos migratorios, de las migraciones, de las pateras y todo la catástrofe humanitaria que significa que en Senegal, entre otros lugares de África, de la costa africana, estén o hayan estado en la situación en la que estaban. Por eso era tan importante contarlo. Bien, pues contado queda. Y la semana que viene contaremos más cosas, ¿vale? Pues sí, o no, o ya veremos. Porque si me voy de romería yo, pues entonces igual estoy ahí en el paso. En el lunes de Pascua. Vale, Lo que no sé es en qué paso, si en el de Texas o en el de la Virgen de Medinaceli, pero en fin, voy a seguir haciendo bromitas como hago siempre cuando llega Semana Santa. Que no paro de tirar, soy una ametralladora de tirar bromas sobre Semana Santa. Oye, que ya se lo toman demasiado en serio y ponen demasiado teatro los católicos practicantes. ¿Vale? Que no te veo ahí. Vale. Muy bien, pues hasta la semana que viene entonces. Luego, salud. Salud.